buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI en un día muy especial, es un día en el que se desarrolló el censo nacional después de 10 años. La gente colaboró muchísimo, la gente llamaba a reclamar que no pasaban por su casa. Se tuvo un marco bastante bueno para el censo porque la gente se prestó y la gente quería participar. Así que culminó la jornada. Terminó el censo, vamos a tener algunos datos en los próximos meses que van a servir muchísimo para poder desarrollar a partir de allí planes, proyecciones, todo lo que tenga que ver con políticas públicas. Pero hoy vamos a hablar también de un tema muy importante y recurrente en nuestra historia económica y política que tiene que ver con la riqueza perdida de Itaipú. Pero antes la presento aquí a mi compañera, a Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Fito, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la audiencia. Y bueno, un título provocador es el que nos propone Miguel Carter, expoliación de la riqueza energética del Paraguay. Bueno, Miguel Carter es paraguayo, pero tiene un... Para presentarlo a Miguel necesito 10 minutos más o menos, pero voy a resumir lo que es Miguel. Miguel es politólogo especializado en temas de gobernanza democrática, transparencia social, accountability y desarrollo rural. Tiene un PhD en Columbia University de Nueva York, postdoctorado de la Universidad de Oxford. Como investigador es licenciado en Ciencias Políticas, Estudios Latinoamericanos, docente, etcétera, etcétera, etcétera. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Estela. Buenas noches, Fito. Un placer estar aquí. Bueno, en estos días, diríamos, hiciste tu presentación de una segunda parte de algo que ya habías presentado sobre la riqueza perdida en Itaipú y vos le habías puesto una cantidad enorme de miles de millones de dólares que Paraguay perdía. Pero vamos a empezar por el título. ¿Por qué hablas de expoliación de la riqueza energética de Itaipú? Del Paraguay. Del Paraguay. Porque el Paraguay es rico en energía. Somos uno de los países que tiene el per cápita de producción energética más alto, a través de hidroeléctricas más alto del mundo. Y sin embargo, hemos perdido enormes oportunidades para beneficiarnos de esa riqueza por la forma en que hicimos los acuerdos en las hidroeléctricas, o sea, desde el punto inicial. Y en el caso de Itaipú, nunca optamos por vender la energía a un precio compatible al mercado energético brasileño, sino que recibimos una compensación y ahora tengo unos datos para mostrarles que es ínfimo al lado de lo que vale esa energía, ¿no? Entonces, expoliación por eso, porque fuimos despojados, porque podríamos haber estado mucho mejor si teníamos justicia en Itaipú. Sí, si lo pusiéramos en otro commodity, digamos, o en otro bien o servicio, digamos. Si Paraguay tuviera oro conjuntamente con Brasil, por dar un ejemplo nada más, ¿verdad? Y el valor del oro en el mercado fuera $100 el gramo, una cuestión así. Este acuerdo, o algunos de los acuerdos a los que llegamos en términos energéticos, marcaban que Paraguay iba a vender ese mismo oro a un precio mucho más bajo, y eso genera una pérdida para el Paraguay. Sí. Yo tengo algunos gráficos, no sé si quieren... Sí, claro. Jenny, puedo mostrar, porque al verlo visualmente, ahí eso impacta, porque uno ve la diferencia, ¿no? Lo vamos a poner acá en pantalla para que vos puedas verlo, Miguel. Entonces, lo primero que tenía era justamente para hacer un pequeño raconto de que esto yo lo vengo trabajando ya hace 10 años. Tengo una foto muy simpática ahí de mis hijos llevándole a la primera práctica de fútbol en Washington, D.C., donde era profesor de la American University. Fue en ese periodo que ya comencé, ahora ya tienen 12 años, ¿verdad? Pero para dar también la noción de que esto tiene todo lo que tiene el rigor científico, porque esa es mi profesión, ¿verdad? La ética científica en el trabajo, pero también viene con una pasión por Paraguay. Y casi como que me considero
paralelo o similar a aquellos músicos paraguayos que han viajado por el mundo con sus arpas y la guitarra a cuesta. Mi hermano es arpista, está en Estados Unidos, sé lo que es esa sensación. Pero que a la distancia con el Teshagaú van y componen melodías de amor a su país, ¿no? Y yo me he sentido un poco así. No soy músico, llevo el notebook y llevo los libros a cuesta, ¿verdad? Pero en función a eso voy componiendo, digamos, informaciones, datos, y comenzando a ver el Paraguay de otra forma a partir de la aplicación científica, ¿no? de la información que he ido juntando. Entonces, claro, desde esa época ya fui armando a los pocos, primero la gran interrogante que es, ¿cuánto perdimos por no haber vendido la energía a un precio de mercado al Brasil? Sabemos que no se vendió, ¿verdad? Entonces la pregunta, y para responder a esa pregunta había que conseguir mucha información, armar una base de datos, ¿no? Y ahí en ese interín viene Jeffrey Sachs con su estudio, con su equipo, que hacen una primera aproximación para el año 2012. Sí. Y yo dije, Sachs, acá está la fórmula. Llamé al equipo de Jeffrey Sachs, hablé con ellos, ¿verdad? Cotejamos sus fuentes, ¿verdad? Y yo dije, no, bueno, Jeffrey Sachs avanzó, ahora yo voy a avanzar más. Porque la ciencia es así, una carrera de posta, ¿verdad? Ah, de paradigmas. Sí. Entonces yo dije, ahora yo ya voy a conseguir desde el 85, que empezamos a vender energía más o menos en ese periodo, hasta el año más reciente, ¿verdad? Y entonces construí una primera base de datos cuando estaba en Guinea-Bissau, en África. Mi esposa estaba ahí de representante del Banco Mundial y yo con la biblioteca y los recursos y el WhatsApp, llamando a todas partes en Paraguay, consiguiendo los datos, porque no es fácil esa foto que estamos viendo conseguir ahora, datos. sí. Y acá estamos fundando, bueno, en mis ratos de ocio, mientras no estaba haciendo la base de datos, fundaba la filial de mi club guaraní en Guinea-Bissau, ¿verdad? Entonces me divertía que el guaraní también, de Paraguay. Le estará yendo mejor que el club guaraní de Paraguay. En aquellos años no iba tan mal, era más fácil, pero igual uno es leal, ¿verdad? Era el club de mi barrio, yo me crié cerca de la Misión de Amistad, la cancha guaraní estaba al lado, ¿verdad? Entonces uno mantiene la lealtad y mis hijos todos son guaraní también. Así que, y bueno, entonces en ese periodo fui armando esa base de datos y al tener toda la información digitalizada de fuentes oficiales de Itaipú, ¿verdad? Y las fuentes diversas brasileñas, el mercado energético, etcétera, aplicamos la fórmula de Sachs, ¿verdad? Claro. Pero Sachs lo hizo un año, yo agarré y hice 5 precios de mercado, él hizo solo un precio, el precio mayorista. Yo dije, vamos a buscar más precios, hay muchos precios de mercado en Brasil, ¿verdad? Buscamos 5 precios, el mayorista, la equivalencia en barriles de petróleo, el precio de las hidroeléctricas del sur y sudeste en contrato de largo plazo, el precio del mercado industrial y el precio residencial, ¿verdad? Entonces, este gráfico, ¿qué nos dice? La barra más chiquita, la naranja, es la compensación que Paraguay recibió de 1985 a 2021, ¿verdad? Con valores indexados al 2016 para que el dólar del 85 sea igual al dólar de 2021, ¿verdad? Entonces vemos que Paraguay recibió 6,2 mil millones de dólares y todas esas son las otras barras que por la misma energía, ¿verdad? A esos precios de mercado hubiera sido lo que Paraguay hubiera percibido, ¿verdad? Entonces vemos que hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Entre lo que el mercado pagaba por esa energía y lo que Paraguay recibía, ¿no? La última barra residencial ya es el residencial, precio, ¿verdad? Más alto, digamos, del mercado, claro, en Brasil. Algunos me han dicho, Miguel, pero es difícil el mercado residencial. Digo, si Petrobras vende petróleos acá, ¿verdad? ¿Por qué no pensar en Paraguay constituyéndose o con una empresa brasileña constituyendo y vendiendo al mercado residencial de la zona más cercana a nuestra, Paraná, Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Y allí la diferencia es entre 6.200 millones y 143 mil millones de dólares. 140, esa es la diferencia, casi 25 veces mayor. O sea, nosotros recibimos ese valor pequeñito de 6,2 mil millones y si vendíamos el mercado residencial hubiésemos recibido 25 veces más de lo que recibimos. Suponiendo que la opción más probable era vender al mercado mayorista, aún así la diferencia es de 6.200 millones a 48.700 millones, que es la primera barra amarilla, o sea, la segunda barra después. Sí, el mercado mayorista no hubiese sido el mejor, porque el mercado mayorista es el mercado spot, es un precio diario, sube y baja. Sí. Si te muestro el gráfico de lo que es eso, sube y baja en nuestra economía sería digamos, un problema, ¿verdad? Lo mejor hubiera sido probablemente para la venta considerar los precios de mercado de las hidroeléctricas del sur y sudeste del Brasil.
Entonces sería esa otra cifra en verde, la de 78 mil millones, ¿verdad? Si vendíamos en cantidad al mercado industrial sería otra, ¿verdad? Entonces dependiendo un poco, ¿no? Pero si es 78 ya ves la diferencia, estamos hablando de casi 13 veces más de lo que Paraguay recibió. O sea que las mismas hidroeléctricas de la zona de Itaipú, vendiendo a su mercado interno, estaban recibiendo 13 veces más de lo que Paraguay estaba recibiendo del Brasil, ¿verdad? El otro gráfico, el siguiente gráfico es el que vos hiciste un estudio sobre el efecto de los ingresos perdidos. No, el siguiente gráfico te grafica el valor que yo calculé, porque es una estimación, es una estimación entre otras, ¿verdad? Esa estimación en rojo sería el promedio de esos 5 precios de mercado menos la compensación que Paraguay recibió, ¿verdad? Entonces el ingreso promedio no percibido por el Paraguay. Se puede calcular de diversas formas, con diversos precios, ¿verdad? Pero esta es una forma de hacer el cálculo. Entonces, el promedio de esos 5 precios, ¿verdad? Menos la compensación recibida te da 77,3 mil millones de dólares, ¿verdad? Y la barra verde es todo lo que Paraguay recibió en compensación y royalties. Royalties fueron un poco más de 10 mil millones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un valor casi 5 veces mayor de todo el dinero que Paraguay recibió de Itaipú, y sabemos que fue mucho dinero, ¿verdad? Y que beneficia a nuestra economía. Pero vendiendo a precios de mercado hubiéramos recibido ese valor, digamos, ¿no? Como promedio. Entonces, esta ya comienza, ahí uno comienza a tener la dimensión, ¿verdad? Porque ¿qué son 77,3 mil millones? Son casi 2 años del Producto Interno Bruto Nacional. ¿Qué es el producto? El PIB. El PIB es todo lo que produce, la riqueza que produce la economía en un año, ¿verdad? Sí. Y serían 2 años de toda la riqueza producida en Paraguay en estos últimos 2 años prácticamente. En el siguiente gráfico, Jenny, hablas justamente del efecto del ingreso perdido sobre la inversión pública, que es lo que estamos viendo ahora. Sí. Mira, hay varias formas de calcular esto, ¿verdad? Una forma que he hecho es calcular cuál hubiera sido el tamaño de la economía paraguaya si hubiera ingresado estos 77 mil millones de dólares, ¿verdad? Que hubiera tenido un efecto multiplicador, porque cuando se inyecta dinero se generan obras de construcción, eso genera trabajo, el trabajador recibe y compra un vehículo, hace una casa o agrega algo, o la señora docente que recibe un mejor salario decide hacer una fiesta más grande de 15 años para su hija. Todo eso va repercutiendo en la economía, es un efecto multiplicador. Entonces nosotros volvimos a calcular usando datos del FMI, ¿verdad? Estudio hecho sobre el Paraguay, y calculamos que el PIB de Paraguay podría haber crecido 20%. O sea, más o menos 180 mil millones de dólares. 180 mil millones de dólares, para que tengan la dimensión, ¿verdad? Es prácticamente toda la economía paraguaya de la década del 90. O sea, es una década perdida. Si vemos los años más recientes, con la economía mucho más grande, serían 4 años y medio más o menos de la economía paraguaya. Es mucho dinero. O sea, todos tendríamos un colchoncito adicional, ¿verdad? No seríamos una Kuwait, pero tendríamos muchos recursos adicionales. Y este gráfico muestra una otra forma de entender un poco el costo de oportunidades, lo que perdimos por no haber tenido estos ingresos, ¿verdad? La barra roja es el ingreso no percibido. Y fíjense esto, con ese dinero, Paraguay desde el 85 al 2021 podría haber duplicado el gasto público en salud, duplicado el gasto público en educación, y hubiéramos tenido casi 29 mil millones de dólares para invertir en infraestructura, caminos, electrificación del país, todavía siendo un país que todavía consume más biomasa. Sin endeudarnos. No tendríamos las deudas que tenemos, o sea, tendríamos condiciones de tener otro país, ¿verdad? Esa distancia que uno siempre ve cuando uno cruza el puente de la Amistad y se va a Foz de Iguazú y ve qué más desarrollado que están los brasileños, nosotros no tendríamos que estar en ese nivel, podríamos estar a ese nivel. O sea, y ya desde la década del 90 ya hubiéramos empezado a tener recursos, ¿no? Mejor porque somos más pocos. Y mejor porque somos más pocos. Claro. Claro. Entonces, esto es un escándalo. Este gráfico aquí para mí es un escándalo, y a mí, sinceramente, les confieso, ¿verdad? El día que yo hice ese cálculo, estaba en mi casa en Cacupé, en la campaña, era tarde de la noche, calculé los gastos con todos, usé información del Banco Mundial y otras fuentes autorizadas, ¿verdad? Hice ese cálculo y a mí me empezaron a caer las lágrimas.
Porque era muy fuerte. Yo conozco este país. ¿Cuánta gente que no conozco en este país que sufrieron porque no tenían plata para que sus pacientes fuesen bien tratados en IPS, no tenían remedio, le faltaban cosas de urgencia, vidas sesgadas, ¿verdad? ¿Cuánta gente que uno conoce que no pudo terminar el colegio secundario porque no tenía oportunidades, o campesinos que podrían haber tenido escuelas agrícolas para ir a formarse bien desde la década del 90 hasta acá, ¿verdad? Podríamos haber tenido un capital humano distinto, gente que podría haber ido a la universidad, gente que podría haber sido becado al extranjero ya años, décadas atrás, ¿verdad? O sea, hoy ya tendríamos un capital humano distinto, ¿no? Y nos perdimos esa oportunidad y perdimos darle esa oportunidad a esa gente, ¿no? Esto, Miguel, esta riqueza perdida, diríamos, ¿está establecido en el tratado, así tiene que ser el pago al Paraguay, o Paraguay por su debilidad institucional y probablemente corrupción permite este despojo, por llamarlo de alguna manera? Mira, está en el tratado. En el tratado establece varias cosas que son para Paraguay lesivas. Una es que no puede vender su energía de Itaipú a ningún otro país, ¿verdad? En el acuerdo Lugo-Lula se habló y se firmó, ¿verdad? Pero eso nunca se ratificó por los parlamentos y tendría que ser una... ¿no? Entonces ahí hay un debate, pero hasta ahora Paraguay no ha hecho uso de ese acuerdo Lugo-Lula porque también hay barreras en el mismo tratado, ¿verdad? La otra cosa lesiva que establece el tratado es que Paraguay, a diferencia del Acta de Iguazú, que dio pie eventualmente a la firma del tratado del 66, ¿verdad? El Acta de Iguazú hablaba de un precio justo por la energía que Paraguay iba a ceder al Brasil. En el tratado sacaron eso y hablaron de compensación y fijaron con una fórmula técnica un valor que no tenía nada que ver con lo que valía la energía en Brasil, ¿verdad? O sea, y eso ese valor se mantuvo, subió un poquito en la época de Nicanor y después fue triplicado en el periodo en el acuerdo Lugo-Lula, y eso sí fue ratificado por ambos parlamentos y entonces la compensación subió, pero aún así subiendo quedó muy, muy por debajo de lo que son los precios de mercado en Brasil, ¿verdad? Fue un changüí lo que nos dieron, importante como precedente, ¿verdad? Pero en términos monetarios quedó muy, muy, muy corto, ¿verdad? Entonces, pero hay muchas interpretaciones sobre lo que es el tratado, sobre su posible modificación, ¿verdad? Sabemos que algunas de estas cuestiones tienen que ser revisadas en el 73, ¿verdad? Porque eso lo establece el tratado sin los 50 años, ¿verdad? Pero hay también cláusulas del tratado que dan a entender de que uno podía pleitear jurídicamente una revisión del tratado cuando se trata de cláusulas que son leoninas, ¿verdad? Entonces ahí sí hay desidia, complacencia, lo que quieras nombrarlo, ¿verdad? Hay más que desidia y complacencia, también creo que hay una clase política que justifica lo que ocurre en Itaipú y lo que ocurrió en Itaipú. Hay intereses creados. Muchos de ellos se beneficiaron estando en Itaipú. Claro. Fueron una clase privilegiada, ¿verdad? Y al haber tomado las decisiones que derivaron en estos problemas, ¿verdad? Muchos tienen intereses creados. También hay mentalidades, ¿viste? Se generó una inercia. Se firmó en el tratado en el 73 bajo un contexto autoritario. Itaipú es un legado autoritario, ¿verdad? Y sobre todo en estos aspectos más dañinos para el Paraguay. Y en un periodo de miedo, de hostilidad con la disidencia. Y se improvisó. Se hizo rápido, se hicieron 4 o 5 paraguayos, vieron el tratado y nadie más. No hubo ningún estudio económico para evaluar el impacto para una de las decisiones más importantes que tomaba el Paraguay. Podrían fácilmente haber golpeado las puertas del Banco Mundial y dicho, mira, precisamos una asesoría del Banco Mundial. El Banco Mundial era la experticia máxima en aquella época de temas de hidroeléctrica. Estaban financiando hidroeléctrica en Brasil, quería financiar en algún momento la hidroeléctrica de Itaipú. Paraguay podría haber dicho, brasileños, amigos, tranquilos, vamos a hablar nosotros con el Banco Mundial, pedir una asesoría, ¿verdad? Y el Banco Mundial hubiese venido con todo el peso. Si el Banco Mundial le decía a Paraguay, mira, esto de la compensación es mal negocio para ustedes, Paraguay podría haber vuelto a la mesa de negociación y decir, señores, el Banco Mundial nos está diciendo esto, y eso ¿viste? Entonces, uno podría haberlo hecho de otra forma y lo hicieron rápido, improvisado, sin ningún estudio, sin ninguna reflexión de futuro, digamos, ¿no? Pensando en el beneficio de corto plazo, que era el boom de la construcción. Claro. A propósito de la renegociación del anexo C de Itaipú, que el año que viene se tiene que concretar, ¿alguna autoridad del gobierno se comunicó contigo para ver tus estudios? Porque se supone que ahora hay que revisar para reclamar. Hay una comisión que supuestamente que estudia
el anexo C, qué es lo que se tiene que cambiar, cuáles son las propuestas de Paraguay. ¿Alguna vez se comunicaron contigo para ver tus estudios? ¿Te pidieron una asesoría? No, y tampoco tampoco me pidieron ver un poco cómo elaboré el estudio, nada. Yo tengo todo en planillas, con todos los datos cargados de Itaipú y de la fuente oficial del Brasil. Pero no, ha salido mucho más en la prensa ha dado mucho más atención que la oficialidad. Salvo fui invitado a dar una charla en alguna actividad por los entes binacionales del Parlamento. En el Parlamento he tenido un poco más de participación, pero con el Poder Ejecutivo no. Lastimosamente, porque yo creo que estos son datos que hay que considerar. Yo soy científico, yo sé que en la ciencia siempre estamos superándonos, ¿verdad? Yo incluso en este estudio ya superé lo que había hecho antes, no solamente actualizando los datos, sino que, para dar una idea, nosotros habíamos estimado los precios de las hidroeléctricas con informaciones muy concretas del año 2016, y sobre eso hicimos proyecciones, digamos, ¿no? Esta vez que hicimos, le encomendé a un amigo que entiende los temas digitales y revisamos todas las planillas desde el 2013 hasta el 2021, mes por mes, y para que veas, son planillas que tienen más de 10.000 líneas, planilla Excel, ¿verdad? Con todos los contratos a largo plazo para todo tipo de energías en Brasil, ¿verdad? Y de eso extraímos más de 3.000 que son con hidroeléctricas y más de 2.000 que son con hidroeléctricas del sur y sudeste, mes por mes, 115 meses. Y de eso fuimos sacando el promedio. O sea, son datos duros. Y siempre nos vamos superando, ¿verdad? Yo sé que esto lo podemos superar otra vez, ¿verdad? Porque siempre en eso soy muy consciente, uno pasa la posta, ¿verdad? Pero yo creo que lo que armamos es muy serio, son datos fidedignos de todas las fuentes autorizadas, y por eso creo que tendría que ser de interés nacional. Es más, yo creo que ahora nosotros deberíamos, y tal vez en esto ustedes nos pueden acompañar y alentar desde la prensa, es ir pensando en cómo oficializar esta información. Porque teniendo esta información como oficial, empezamos a cambiar los parámetros de la discusión con el Brasil, ¿no? Y pasamos no solamente a hablar del futuro, sino que rever el pasado y ver en qué medida tal vez el Brasil debería estar y deberíamos estar discutiendo con Brasil alguna reparación por el perjuicio sufrido por el Paraguay. Ahora nos encontramos en una coyuntura en la que Brasil hace valer el tratado y dice, se acaba la deuda, baja los precios, baja la tarifa, y este es el precio de la energía de Itaipú y esto es lo que vamos a pagar. Esa es la coyuntura en la que nos encontramos de aquí a pocos meses, ¿verdad? Ya de hecho la tuvimos este año para poder fijar la tarifa y fue una negociación bastante difícil en el sentido de que Paraguay planteaba una compensación otra vez o un precio, digamos, distinto al que planteaba el tratado. ¿Crees que es posible hacerlo en términos de negociación con Brasil en un corto plazo, digamos? Revisar el pasado y vender la energía de Paraguay a precios de mercado. Y yo creo que es la coyuntura perfecta. 50 años de la firma del tratado, dice que hay que revisar el anexo C, que es el anexo relacionado a todo este tema. Revisemos el pasado y veamos cómo estamos y cómo se distribuyó la riqueza de Itaipú. Yo tengo más gráficos sobre esto que les puedo señalar. Incluso ahí quiero tocar el tema de la deuda, porque con mi compañero de colegio y colega César Cardoso, que tú conoces bien, que tuvo mucha experiencia en la administración financiera de ambos entes binacionales, ¿verdad? Nosotros hicimos un estudio bastante detallado de la deuda. Son con los datos de Itaipú, de las planillas de los balances de Itaipú, te muestra cómo fue el saldo de la deuda a lo largo de todo este periodo y que terminaría básicamente de ser pago, aunque quedaría una colita en el año 2023, ¿verdad? Entonces estos son los datos de Itaipú más las proyecciones del 2022-2023. Ahora esta deuda se infló por varios motivos, ¿verdad? Sabemos que las crisis monetarias en el Brasil, que cambió su moneda 6 veces, del 74 al 2021, generaron repercusiones muy negativas, hizo inflar, porque la deuda hasta el 97 estaba en gran medida en la moneda brasileña. Entonces las alteraciones cambiarias en Brasil nos afectaban mucho, ¿verdad? Las crisis petroleras en la década del 70, etcétera. La deuda externa del Brasil, toda la crisis que eso generó también elevó tasas de interés. Bueno, en fin, hay muchos temas externos, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesan las decisiones tomadas en Itaipú, ¿verdad?
que también contribuyeron mucho para abultar la deuda, ¿verdad? Sabemos que las tasas de interés que estaban cobrando eran altas. Nosotros estamos por investigar ese tema también, teniendo todos los datos cargados en planilla, y es más fácil trabajar de esa forma, ¿verdad? Pero hay dos decisiones que se tomaron en el año 1997 y les voy a dimensionar ahora con gráficos que realmente exacerbaron en mucho el tamaño de la deuda. En el 97 la deuda estaba en crisis, había miedo de cómo se iba a pagar y todo esto, entonces se hizo una gran negociación. En esa negociación se tomaron algunas decisiones sensatas, se decidió dolarizar la deuda, se consolidó la deuda básicamente en manos de Electrobras, 3 grandes líneas de financiamiento, ¿verdad? Y entonces eso ayudó a sanar esto, pero se tomaron 2 decisiones que fueron muy perjudiciales para la deuda y para el Paraguay. Una es, se incorporó lo que se llamó en aquel momento la deuda espuria, ¿verdad? Esto fue un nombre que Ramón Casco desde ABC le dio a este nombre, a esta deuda. ¿Cómo se generó esta deuda? Esta deuda se generó entre el año 1985 y 1997, salvo un año, el 91, en donde Itaipú, en vez de vender la energía a costo, ¿verdad?, como establece el tratado, la estaba vendiendo a precios subsidiados, porque el Brasil pedía que tenemos crisis, que tenemos problemas, vendamos el precio, ¿verdad? Entonces se fue generando un pasivo, porque Itaipú no podía ir saldando sus deudas y pagar su amortización y sus cargas, porque no estaba recibiendo el valor correspondiente. Entonces la deuda fue creciendo, ¿verdad? Lo correcto era tomar eso como una especie de crédito y decir, para bueno, Brasil. Para Brasil, no, Brasil consumió 96%, ¿verdad? Entonces, 96% un crédito para Brasil y 4% para Paraguay, un crédito, y cada uno paga con tasas de intereses adecuadas, ¿verdad? No se hizo eso. Lo que hizo sencillamente fue incorporar todo ese pasivo, que era un pasivo a Itaipú, al pasivo. Entonces la deuda crece aún más, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando cuando decimos la deuda de 1985 a 1997? Bueno, esa deuda, el monto oficial inicial era de 4,1 casi 4,2 mil millones de dólares, ¿verdad? Después se sube, porque el monto que aparece amortizado ya es un poco más las tasas de intereses que eso generó, porque se pagó a lo largo de 5 años, desde el 97 en 5 años, y luego eso generó, entonces se pagó en costo directo 4,6, casi 7 mil millones de dólares, ¿verdad? Lo interesante es, cuando nosotros tenemos los datos de la planilla de Itaipú, nosotros hicimos un ejercicio de simulación, entonces dijimos, bueno, si retiramos ese monto de la deuda año por año, ¿verdad?, con los intereses pagos, ¿verdad?, nosotros ahora podemos recalcular la deuda y calcular nuevas cargas financieras, porque ya no se está pagando el mismo monto, ¿verdad? Entonces, recalculando las cargas financieras que generaron a través de la deuda espuria, tenemos que esas cargas generaron un costo indirecto de 5,5 mil millones de dólares. O sea que el costo total fue de 10 mil millones de dólares por la deuda espuria, ¿verdad? Eso, si hacemos el cálculo, se hubiera podido, sin la deuda espuria, pagábamos toda la deuda en el año 2016 y nos ahorrábamos más de 12 mil millones de dólares, ¿verdad? El ahorro, ¿no? Solamente con esa decisión financiera tomada en el 97. La otra, que ha sido cuestionada, pero no tanto, porque esta de la deuda espuria fue calificada como irregular por diversos de la Contraloría, y la última Contraloría, en su informe de 2021, ya dijo directamente que era ilegal, ¿verdad? Y sobre el cual no se han tomado las medidas correctas, ¿verdad? Nadie tomó esa... Claro, quedó ahí. Claro, sí, es rarísimo, bueno, es increíble, ¿verdad? Eso debería ser un tema de campaña, debería ser un tema de discusión pública, sí. Eso me parece escandaloso. O sea, tener sobre la mesa con Brasil. Claro, tendría que ser, sí. Pero eso se tiene que oficializar también en Cancillería, lo tiene que asumir también el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Claro, si la Contraloría de tu país concluyó eso, o sea, no es la opinión de alguien nomás. Sí. ¿Verdad? Y pero eso tiene que correr también a otras instancias oficiales que tienen que asumir eso, ¿verdad? Que es un poco el debate que yo tengo ahora. El otro dato es de la doble indexación. Esto fue una medida menos, digamos, que no se cuestionó tanto en la época, aunque hubieron gente que sí la cuestionaban, ¿verdad? Que fue una medida financiera que evidentemente produjo un grave perjuicio para la deuda. Esta medida, y además fue una medida arbitraria
se metió por fiat y se sacó por fiat, ¿verdad? Se metió en el 97 y entonces al dolarizar la deuda, en realidad lo que se hacía era, se tenía con una moneda fuerte, ¿verdad? Ya se tenía un seguro de riesgo, ¿verdad? Porque al tener la moneda brasileña, antes sí tenías un problema de riesgo con la moneda, ¿verdad? Pero al tener la deuda dolarizada, ya estabilizabas el elemento de riesgo, ¿verdad? Pero se agregó, por alguna decisión que hay que explicar, hay que entender, ¿verdad? Un doble reaseguro, una doble indexación, ¿verdad? Un cálculo financiero. Esto, a su vez, fue generando un costo directo en los primeros 10 años que se pagó. Después, cuando la gente de Itaipú vio que con esa doble indexación nunca iban a terminar de pagar la deuda, que iba a subir a los cielos, ¿verdad? Con los mismos datos de Itaipú. Era como, para que entendamos todo, era como los intereses sobre intereses que alguna vez tuvimos en las deudas de tarjeta de crédito y que nunca se terminaban de pagar, una cuestión así. Y después ya no llegaban a cerrar las cuentas de Itaipú con esa. Entonces se dieron cuenta, comisionaron un estudio, un experto le dijo, esto es irregular, con una deuda dolarizada no deberían hacer esto. Entonces por 10 años pagamos la doble indexación, más las cargas financieras posteriores, ¿verdad? Intereses posteriores. Entonces ese monto de lo que se pagó, el costo directo, ¿verdad? Es de 8,8 mil millones de dólares. Sumados los dos tenemos el costo directo de la deuda espuria más doble indexación, que es 13,5 mil millones de dólares, ¿verdad? Nosotros volvimos a hacer la misma forma de ver cuál fue el efecto, el costo indirecto, las cargas financieras indirectas que se gestaron, y tenemos que eran 3,8 mil millones de dólares. O sea que el costo total de estas dos decisiones financieras que se tomaron en el 97 era de 17,3 mil millones de dólares. Si la deuda no incluyese estas dos decisiones, ¿verdad? Sí. La hubiéramos pagado todo en el 2012, ¿verdad? Hace 10 años. Y nos ahorrábamos más de 21 mil millones de dólares en la deuda. O sea, ya tendríamos otra tarifa de luz, tendríamos otro arreglo desde el 2012. Entonces, acá ni siquiera entramos a tallar con el tema de las elevadas tasas de intereses. No hablamos de la sobrefacturación de la obra, que sí la hubo, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de dos decisiones financieras tomadas en el año 97. Entonces, el próximo gráfico te muestra... es el mismo gráfico que muestra cómo se extiende la deuda, ¿verdad? Solo que la parte violeta es la deuda que se infló, ¿verdad? Que se abultó por haber incluido la deuda espuria y por haber incluido la doble indexación. Entonces, visualmente es muy fuerte. La verde hubiera sido, digamos, lo legal y ahí hubiéramos terminado de pagar. Era la deuda menos abultada. Sí. ¿Por qué digo menos abultada? Porque todavía hay que considerar el tema de los intereses, ¿verdad? Y hay que considerar otro elemento de la deuda espuria. La deuda espuria infló la deuda en la arribada, entre el 85 y 97, porque Itaipú no estaba cobrando lo que debía para pagar la deuda. Y por tanto no estaba pagando la deuda. Entonces a la arribada se infla y se desinfla también y se infló en la recta al final, digamos, ¿no? Entonces el efecto de la deuda espuria va a ser mayor todavía una vez que hagamos ese otro cálculo, ¿verdad? Que lo estamos por hacer, ¿no? Pero esto para mostrar que, y ahora vamos al último gráfico, este otro gráfico nos ilustra, mira, digo, nosotros tenemos 13,5 mil millones de dólares, que fue en lo que se incrementó la deuda, por la deuda espuria, por la doble indexación, ¿verdad? Paraguay usó 4% de la energía que correspondió a lo que generó la deuda espuria, Brasil 96%. La doble indexación no pasó por Paraguay. Eso fue directamente a las cuentas de la Electrobras, o sea que no tocó el PIB paraguayo, nuestra economía no se benefició, creció la economía brasileña con eso. El pueblo brasileño tampoco se benefició, porque ellos tenían que pagar una cuenta de luz. Los que se beneficiaron fueron Electrobras y los círculos financieros, ¿verdad? Entonces ahí hubo un grupo restricto, ¿verdad? Esto muestra que el manejo financiero de Itaipú, que siempre quedó en manos de la gestión brasileña, eso lo sabemos desde el origen, ¿verdad? Y que siempre tuvo la particularidad de que gran parte de la deuda fuera administrada por Electrobras, que es copropietaria, que es compradora de la energía, que es vendedora de la energía y que es la principal acreedora de Itaipú, ¿verdad? Una confluencia de roles que con la predominancia brasileña en la gestión financiera genera incentivos perjudiciales, ¿verdad? Para el buen manejo del financiero de Itaipú. Entonces, este gráfico muestra que el 99% del perjuicio que se generó con la deuda espuria y con la doble indexación fue a beneficiar al Brasil.
¿verdad? Y el 1% de ese perjuicio benefició al Paraguay, ¿verdad? Entonces, ese gráfico nos dice que el manejo financiero de Itaipú fue un negocio financiero para el Brasil, ¿verdad? La gente siempre lo dice, nosotros ahora tenemos datos que lo demuestran claramente. Y este gráfico lo ilustra de una forma, digamos, creo que impactante. Yo sé que no es el objetivo de tu estudio y de tu investigación, pero ¿quién es el gran responsable en Paraguay? ¿Qué sector, qué grupo es el gran responsable en Paraguay de que esto haya ocurrido? Mira, yo participé de un informe que se hizo a través del Comité de Iglesias, ¿verdad? Que elaboramos justamente para examinar el tema de la deuda espuria y generar una especie de reacción ciudadana, ¿verdad? Participó el general Pozo, que es especialista en Itaipú, y Ricardo Canese, que todos saben también tiene su larga trayectoria de especialidad en estos temas, ¿verdad? Y ahí examinamos juntos todos estos temas, sacamos un documento y en ese documento, bueno, se hace un intento de ir dirimiendo dónde están las responsabilidades, ¿verdad? Porque estas fueron decisiones tomadas por las autoridades de Itaipú, sobre todo en el 97 fueron decisiones, y eso están todos los nombres identificados, ¿verdad? Fue refrendado por las autoridades de Itaipú y evidentemente participó el gobierno nacional de aquella época, que fue nuestro primer gobierno civil, ¿verdad? En transición a la democracia, el de Juan Carlos Guasmosi, ¿verdad? Entonces hay evidente responsabilidad en eso y hay que también examinar otras responsabilidades. Tenía empresas trabajando en la construcción. Y Guasmosi fue de los que sabemos que del grupo que se benefició con la construcción de Itaipú, los llamados varones de Itaipú, ¿verdad? Y eso fue lo que le permitió entrar a la arena política con los recursos que tenía para ser candidato a presidente y ser electo, ¿verdad? Ahora, Miguel, con todos estos datos que tenemos y que creo que uno de los movimientos, no sé si políticos, más que políticos sociales de debate, existe el debate. Creo que en Paraguay se habla de soberanía energética. Y creo que pesa más lo de Itaipú que Yacyretá, que tiene los mismos problemas, diríamos, que es el que tenemos con Argentina. Ahora, ¿cómo logramos cambiar esta situación? O sea, con todos estos datos que tenemos, porque, por supuesto, si se habla de entrega de Itaipú, si hablamos de expoliación, es que la parte paraguaya permitió. Y sabemos que Itaipú es como un país de privilegio, es un estado paralelo en el que los que trabajan en Itaipú viven en una burbuja absoluta por los privilegios, los altos salarios que tienen y por supuesto puede ser la razón también por la que no hubo reclamos, diríamos decir, dejemos que los brasileños gobiernen Itaipú, no hubo el cogobierno paraguayo, pero a cambio de esa vida de privilegio, ¿verdad? Sí. Y de negocios, ¿verdad? Porque por supuesto que hay negocios en Itaipú. Ahora, ¿cómo cambiamos esto? Porque en Brasil ahora ganó Lula, que todos dicen, opositores y colorados te admiten que Lula es el presidente, el que fue más generoso con Paraguay, sobre todo por el antecedente de Itaipú. ¿Cómo ves esa situación? Porque la situación de Lula, nos decía la otra vez Acosta Garbarino, no es el mismo Lula del 2003-2010, no tiene el mismo control, la misma autoridad, el mismo liderazgo, diríamos. ¿Cómo ves al Paraguay para reclamar su derecho del 50% y de beneficiarse de Itaipú lo mismo que se beneficiaron los brasileños? Hay mucho que te quiero decir. Pero dame un minuto para mostrar los últimos slides, para dimensionar finalmente, así cerrando, y ahí arranco con lo tuyo, ¿sí? Entonces pasamos rapidito acá. Esto da muestra de que Brasil es el gran usuario de Itaipú, ¿verdad? Usó más del 91% de la energía. Pasamos al siguiente slide, ¿verdad? Nosotros después calculamos con los precios de mercado que tenemos y del promedio, ¿verdad? Calculamos cuánta energía Brasil retiró de Itaipú, ¿verdad? Incluyendo la energía cedida por Paraguay, ya valuada a estos precios de mercado, ¿verdad? Y cuánto retiró Paraguay. Y tenemos un total de que la riqueza generada en Itaipú más los royalties alcanza 22.000 millones de dólares, ¿verdad? Y después dividimos eso por quién se llevó qué, ¿verdad? Y eso nos permite
producir este gráfico que muestra que el 85% de toda la riqueza que se generó en Itaipú se quedó con Brasil y Paraguay se quedó con 15% de esa riqueza. El siguiente gráfico nos muestra qué pasó con el 50% que es paraguayo, porque estamos en un condominio de partes iguales, ¿verdad? El 50% paraguayo, Paraguay se quedó con 30% de esa riqueza y el 70% de la parte que correspondería a Paraguay por principio quedó con el Brasil, ¿verdad? Y el último gráfico, yo creo que nos da un poco el contraste, ¿verdad? Nos muestra la idea de que tenemos un tratado de partes iguales, un condominio de partes iguales, pero la realidad es que la riqueza en términos prácticos, numéricos, ¿verdad? Se quedó en un 85% de las manos del Brasil, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para remontar esto, ¿verdad? Es la gran pregunta. Nosotros primero tenemos que identificar el por qué estamos en esta situación, ¿verdad? Es lo que dije desde el inicio, el tratado se firmó en contextos autoritarios, por dos regímenes militares, ¿verdad? En donde la posibilidad de contestar estas cosas era muy limitado. Acoto, sin embargo, una salvedad. En aquella época la prensa paraguaya tenía cierta voz, ¿verdad? No podía hacer mucho, no podía decir de más, ¿verdad? Pero en las semanas que se debatió el Tratado de Itaipú, ABC Color y La Tribuna en aquella época sacaron editoriales muy inteligentes. ABC Color tenía una pluma ya espectacular sobre el tema y mantuvo su línea hasta hoy en día, ¿verdad? Pero había frases hasta proféticas. Todos estos números que yo estoy mostrando y constatando casi 50 años después, ABC en el 73 ya lo decía, esto nos va a pasar. No estamos pensando en la riqueza energética, estamos pensando en las cosas de corto plazo, ¿verdad? Y vamos a perder todo esto, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones ya había lucidez en Paraguay. Y esto hay que rescatarlo porque si la había ya, también hay lucidez ahora, ¿verdad? Ahora con más Paraguay, razón, ¿verdad? con tanta información. Y ahora con más información, ahora tenemos mucho más gente calificada, no somos un país tan pobre, somos un país más libre, tenemos una prensa que opina, critica, orienta, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Yo, en las presentaciones que he realizado sobre este tema, siempre quiero hacer subrayar en un factor que me parece que tiene que ser un plus, un extra para el Paraguay. O sea, nosotros no podemos ir, un país chiquito, en una relación altamente asimétrica, a enfrentarle al Brasil en sus términos, ¿no? De ahí que yo estoy usando muchas veces, para que el pueblo paraguayo entienda, la metáfora de David y Goliat, ¿no? Y hay muchos estudios y libros muy buenos que trabajan esa y demuestran cómo en campos de batalla, en campos deportivos, en diversos contextos, cuando hay una gran asimetría de poder, el chiquito tiene posibilidades de vencer si usa una estrategia alternativa, ¿verdad? La estrategia de ir al Brasil, a enfrentar al Brasil, ¿verdad?, es ponernos la corbata, preparar un buen equipo de negociación y sentarnos en la mesa, que esa es la estrategia de Brasil. Pero en eso nos van a ganar. Y Itamaraty tiene cuadros espectaculares, los conozco porque tengo amigos diplomáticos brasileños a quienes respeto muchísimo, ¿verdad? Entonces ellos en eso iban a entrar con todo su peso, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de David? Y de hecho cuando a David le ponen la armadura y la espada para ir a enfrentar a Goliat, ¿verdad? Y a enfrentarse a Goliat, en sus términos David dice, no, yo con esto no voy a luchar. Se despoja de toda la armadura, se despoja la espada, agarra la ondita, que sí él sabía manejar. Recoge 3 piedritas y el Goliat le mira y se mofa y se ríe. ¿Quién es este chiquilín que me viene a enfrentar sin ninguna espada, sin nada, ¿verdad? Y David, ágil, suelto, ¿verdad?, saca una piedrita y acerta en el pleno porque sabía trabajar con las piedritas, ¿verdad? Y con eso le liquida a Goliat, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso para el Paraguay? Nosotros tenemos que hacer otra estrategia. ¿Otra estrategia qué quiere decir? Tenemos que ser más ágiles, más abiertos, más participativos y sobre todo involucrar a la ciudadanía, al pueblo paraguayo, ¿verdad? O sea, una vez que tengamos a un país movilizado, o por lo menos un elemento de movilización importante, ¿verdad? Ya tenés una energía social que hace que los términos de la negociación cambien. ¿Por qué? Porque si hay una agenda clara y establecida y sabemos lo que vamos a negociar y los brasileños vienen y hacen presión en la mesa de negociación, ¿qué va a decir el negociador? No puedo, claro. Yo acá no puedo ceder. Claro. No puedo ceder, ¿por qué? Acá está todo mi pueblo. Yo no puedo ceder. Me tengo que plantar acá, ¿verdad? Y entonces cambiamos la correlación de fuerza nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar pensando en otras cosas, no solamente en la mesa de negociación, en todo lo demás, ¿no? Ese es nuestro desafío a grosso modo, ¿verdad? Y ahí podemos entrar en detalles de cómo hacer que eso sea efectivo.
Miguel, un placer tenerte acá esta noche, realmente muy clara tu presentación. Esperamos contar con el ejemplar de la investigación que hiciste muy pronto, así que queremos que vuelvas al programa lo antes posible cuando estés de vuelta por acá. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Estela participa también del libro. Tenemos un bello libro que estamos terminando por publicar y estamos buscando los fondos ahora para poder sacar todo esto y que se distribuya ampliamente por el país. Entonces estamos en la lucha por recaudación de una obra que yo creo que va a ser singular en el Trato de Itaipú, porque tenemos 31 autores nacionales y extranjeros, gente de muy buen nivel, incluso nuestra querida amiga Estela Ruiz Díaz también, que hace su valioso aporte. De lujo, de lujo. Bueno, nosotros agradecemos la presencia aquí de Miguel Carter esta noche, y a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando con dos investigadores americanos que están en nuestro país y que investigan nuestra historia, así que va a ser un lujo también hablar con ellos a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto y en esta parte del programa vamos a hablar con dos investigadores de la Universidad de Duke de los Estados Unidos, que bueno, una de ellas ya es prácticamente de la casa. Christine Folch, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá de nuevo. Christine Folch, que es licenciada en Historia, catedrática de la Universidad de Duke, y también nos acompaña esta noche Austin Connors. Él también está estudiando la historia paraguaya, presentó una tesis sobre el laudo Hayes y es un placer tenerte acá. ¿Qué tal, Austin? ¿Cómo estás? Gracias, todo bien. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. Y en turno quería invitarles a ustedes y también a todo el público. Mañana hay una exposición en la Sociedad Científica del Paraguay. Vamos a arrancar a las 10:30 de la mañana y yo voy a exponer a las 2, a las 14 horas. Así que quería invitarlos todos mañana a venir a ver qué estamos haciendo en Paraguay, todos los investigadores. Contanos sobre qué va a tratar la exposición que haces mañana. Mañana voy a hablar sobre el arbitraje y el laudo Hayes, con énfasis en un diplomático, Benjamín Aceval, que fue responsable por la exitosa decisión en 1878 tras la guerra de la Triple Alianza. Sí, leí parte de tu tesis, que es un trabajo bastante extenso en el que, bueno, desarrollas justamente la investigación. Aprovechemos y cuéntenos ustedes el papel que cumplió Benjamín Aceval y sobre todo, en algún momento ya nos contaron y es fascinante entender la asimetría que mencionaba recién Miguel Carter, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, Benjamín Aceval, qué estudios tenía, qué recursos tenía para ir a presentarse a una negociación tan importante como esa. Pues es importante saber que el laudo Hayes fue la última disputa territorial tras la guerra, que obviamente fue muy devastadora para el Paraguay. Y Benjamín Aceval fue un diplomático enviado a los Estados Unidos para presentar el argumento paraguayo. Y él fue elegido por una estrategia del presidente Gil. Y él fue un diplomático estratégico, pero también preparó para ganar el arbitraje. No basta con la buena voluntad, ¿verdad? Pues sabemos esto por documentos primarios que se encuentran en Estados Unidos, pero también en Paraguay. Sabemos que él aprovechó de todo su tiempo que tenía, que fue un año para preparar, y trajo una cantidad enorme de materiales académicos, libros, documentos, mapas, y realmente fue un sacrificio enorme para el pueblo paraguayo, porque los argentinos y los brasileños sacaron y quemaron toda la información académica posible en las bibliotecas paraguayas. Así que Benjamín Aceval realmente luchó para el pueblo paraguayo para obtener una de las únicas victorias en esa década posguerra. Sí, porque estábamos absolutamente derrotados y diezmados, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nace? Yo sé que Christine tuvo mucho que ver, digamos, con el trabajo que hace en la Universidad de Duke, pero ¿cómo nace en universitarios estadounidenses el interés en estudiar e investigar sobre Paraguay y sobre este fenómeno? No sé, Christine.
Yo pienso que Austin debe contar cómo así fue la experiencia de así engancharse por Paraguay. ¿De cómo llegué a Paraguay? Bueno, se suponía que yo iba a venir a Paraguay en 2020 y por la pandemia, en vez de venir a Paraguay con la profesora y un equipo de estudiantes, trabajamos virtualmente tras Zoom, la aplicación de internet, ¿no? Y presentamos una hoja de ruta de políticas públicas para el Paraguay post pandemia. Y con eso yo entré al tema de Paraguay, ¿no? Yo quería escribir una tesis de historia y quería enfocarme más en el tema de Paraguay. Y para encontrar un tema con documentos y fuentes accesibles dentro de mi país, como hubo muchas restricciones de viajar, decidí encontrar un tema dentro de las relaciones de los Estados Unidos y Paraguay. Y encontré el lado Ayes. Y existía y todavía existe una laguna dentro del estudio del arbitraje. Así que yo aproveché de esa oportunidad y aquí estoy en Paraguay con una beca de Fulbright que se funda el gobierno estadounidense para enviar a nosotros a muchos países en todo el mundo, pero también pagan para extranjeros para que vengan a los Estados Unidos para estudiar. Ya te sale alguna tonadita paraguaya, Austin. Pues, ¿Cuándo llegaste a Paraguay? hace un poco más de 2 meses. De repente alguna palabrita. Sí, sí. ¿Y qué tal es la experiencia? ¿Cómo te va, Austin? Súper, ha sido una experiencia increíble, realmente. No es el primer estudiante que viene a través del programa que vos llevas adelante, Cristina. No es el primero y no va a ser el último. Nosotros tenemos un grupo de estudios sobre Paraguay en la Universidad de Duke y hemos tenido la oportunidad de traer estudiantes antes de la pandemia. La pandemia complicó todo, en un sentido, ¿no? Pero también fue una experiencia global que todos sabíamos que teníamos que encontrar salidas. Y la salida de usar Zoom y cambiar el tema de nuestro enfoque original era desarrollo sostenible, sustentable, pensando en la política energética de Paraguay. La pandemia así interrumpió para todos nosotros, pero yo creo que la experiencia de tener que ampliar la conversación y pensar en una manera más holística fue exitosa. Austin no es el único estudiante de su año que hizo una tesis sobre Paraguay. Hay otro estudiante que estudió las relaciones entre Estados Unidos también y Paraguay. Y lo que quiero llegar con eso es que Paraguay es fascinante. Es un país fascinante, con una historia rica, con una apertura. Cuando la gente estudia Paraguay recibe bien eso. Entonces uno tiene la sensación de que estoy aportando algo real. Lo que yo veo en la historia de Benjamín Aceval es, primero, yo aprendí a leer su tesis. Yo no sabía. Conocemos quién es Rutherford B. Hayes, Ayes, en Estados Unidos, y sabemos algo Presidente Ayes para nosotros. Sí, para ustedes. Pero la historia de cómo fue tomada esa decisión y las lecciones aprendidas para hoy son... Cada día aprendo más y estoy más fascinada. Por ejemplo, algo que Austin mencionó en su tesis es ¿por qué eligieron a Benjamín Aceval? Después de una guerra devastadora, con poca gente así con vida en el país, su hermano menor era sobreviviente de Acostañú. Él tenía como una conexión obviamente personal, pero también era que él fue preparado, estudió en Argentina, fue un abogado allá,
o que estudió allá. Entonces, conocía a todos los jugadores en el campo argentino. Claro. Entonces, hay que pensar cuando habla, por ejemplo, de la negociación que viene en 2023 acá. Sí, de Itaipú. Sí, exactamente. Yo creo que la historia de Paraguay tiene ejemplos bastante fascinantes que se puede... Necesitamos un Benjamín Aceval. Exactamente. Entonces, ¿de dónde va a venir ese Benjamín Aceval? O Benjamina Aceval. ¿Dónde están? ¿Cómo podemos desarrollarlos? ¿Cómo podemos reconocerlos? Es algo bastante importante para este país. Y un presidente Gil, que elija a un Benjamín Aceval. Que reconoce que hay que poner la mejor persona en la cancha. Pero no, ahora Paraguay no está después de la guerra de la Triple Alianza. No. Estamos en una situación bastante diferente y hay equipos que se pueden presentar, no solamente como un salvador. Austin, seguramente que estudiando este laudo y esta relación Paraguay-Estados Unidos, te adentraste un poco también a lo que fue la guerra de la Triple Alianza. ¿Qué te generó esa información, diríamos? Nosotros tenemos como una herida todavía sangrante con el tema de la guerra de la Triple Alianza. Y yo siempre digo que eso afecta nuestras relaciones, sobre todo con Brasil. Yo recuerdo que una vez un embajador brasileño me dice, ustedes nunca dieron vuelta a la página de la guerra de la Triple Alianza. ¿Qué viste y qué te impactó de esa historia? Pues yo creo, cuando analizamos la historia, es muy importante enfocarnos en documentos primarios. Hay historias orales que sí son correctas y son muy importantes, pero al entrar a textos aprendemos cosas distintas y nuevas. Y hay textos en línea, en como un database, ¿no? Sí, una base de datos. Hay bases de datos en línea que yo saqué información y yo creo que con la guerra de la Triple Alianza, aunque no estamos en una época así ahora, todavía vivimos un poco de los efectos acá en Paraguay. Sí, ciento y tantos años después, ¿verdad? 170 años después aproximadamente. Pero vos, Cristín, siempre tenés una visión muy optimista del futuro de Paraguay y me gustaría que la desarrolles en este momento porque nos sirve mucho, ¿verdad? Bueno, primero quiero señalar lo que hay que aprender de la tesis de Austin. Primero, que la investigación importa. Que hay que hacer investigación en Paraguay, sobre Paraguay, no solamente porque es divertido, aunque es divertido, sino porque ahí en la investigación encontramos y descubrimos respuestas a preguntas actuales o mejores preguntas. Entonces, esa es la primera cosa que quiero señalar, que hay que hacer eso y que la universidad tiene un papel bastante importante en las preguntas más importantes en el público. También quiero decir que hay que apuntar para los benjamines y benjaminas Aceval. ¿Y cómo hacer eso? Estábamos pensando en... Yo di un curso hace unas semanas en la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, acá en Paraguay, sobre la hidropolítica. Y habían dos cosas que, bueno, muchas cosas hablamos, pero dos cosas llegaron como para ser como temas muy, pero muy importantes que nos sorprendió. Y el primero es la diferencia en el acceso a datos del lado Brasil en Itaipú comparado con el lado paraguayo en Itaipú. Un ejemplo quiero dar. Nosotros pudimos leer los documentos desclasificados en línea, sin pagar nada, sin pedir nada, en línea de Brasil, de Itamaraty, de cómo ellos prepararon para las reuniones tripartitas Argentina, Brasil, Paraguay en anticipación de los debates sobre Corpus e Itaipú. Nosotros pudimos leer eso allá y ver cómo ellos
prepararon en el pasado y, ojo, Claro. cómo estarían preparando para 2023. Y así lo que sacamos de allá era la estrategia o algo que ellos tenían como estrategia para prepararse, para sentarse en la mesa. Y lo que saco yo y lo que sacamos de eso es que para tener negociaciones exitosas, especialmente para 2023 y lo que viene después, hay que tener más acceso a datos, más transparencia. Otro ejemplo que es para mí increíble. Pero estamos hablando de acceso a datos y transparencia del lado paraguayo. Del lado paraguayo, porque ya estoy diciendo que Itamaraty desclasificó documentos de los 70. Sí. Cientos y cientos y cientos de páginas. Itamaraty, para quien no lo sepa aún, es prácticamente un poder dentro de Brasil que, bueno, lleva adelante todas las relaciones exteriores Claro, es la independientemente. Cancillería brasileña. Claro, pero tiene muchísimo poder independientemente del signo político que gobierne. Itamaraty es una escuela de diplomacia. ¿Y por qué desclasificaron eso? Porque la actitud es que más investigación sobre los datos fortalece Brasil, porque más investigadores ahí teniendo opiniones diferentes fortalece el país, no, independiente del gobierno, del partido, etcétera. Y eso no existe en el lado paraguayo. Otro ejemplo de eso, en el lado paraguayo de Itaipu.gov, hay como 6 o 7 años de sus memorias anuales así disponibles. En el lado brasileño empieza con 74. 1974. 1900. Entonces estoy diciendo que todas las memorias anuales están disponibles en la misma página de web, sino con .vr. Entonces eso es tan llamativo. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos del ejemplo de Benjamín Acebal es que hay soluciones para problemas en Paraguay dentro de la historia de Paraguay, pero hay un breche en la investigación, hay un breche en la educación que hay que cerrar, porque es bastante importante y urgente para el país. Es muy llamativo lo que está comentando sobre el acceso a la información, porque el argumento que siempre ha utilizado la política paraguaya cuando se le cuestiona las negociaciones en Itaipú, las decisiones en Itaipú, es que, bueno, Itaipú es prácticamente un estado cerrado al que no se puede acceder y que Brasil no lo va a permitir. Sin embargo, Brasil da acceso a toda la información. Nosotros acá en Paraguay estábamos así, nuestros celulares leyendo cosas. Desde Brasil. Del lado brasileño. Y ahí obtuvimos más información sobre Paraguay que se puede obtener acá en Paraguay. Eso fue como un shock. Y te hago una consulta ahí. Sí. Recién estábamos hablando con Miguel Carter, lo conoces, tienen la misma pasión por Itaipú. Y él decía que en realidad, más allá de los papeles, el que gobernó toda la vida Itaipú fue Brasil. Brasil. En términos administrativos y financieros. ¿Y será que esa documentación del lado paraguayo, en realidad no tenemos mucho, porque quien gobernó realmente fue Brasil? Y en Paraguay probablemente lo que tengas nada más es el consentimiento permanente a lo que decidía Brasil. Digo, no sé. Eso es una pregunta que yo no puedo contestar sin los documentos, ¿no? Pero lo que sí sé es que hay preguntas muy importantes que Paraguay tiene que contestar en cuanto a su futuro. Y para poder contestar esas preguntas, necesitamos acá en Paraguay saber cosas como qué es la tarifa. Y no estoy diciendo qué dice anexo C sobre la tarifa, sino lo que han reclamado de la universidad
sobre la información, sobre qué serían los números hoy en día. Eso es bastante importante. Y con eso llego al segundo punto que creo que fue como el punto más como poderoso, era la pregunta de algo que se llama una MAAN, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es un término técnico de negociación que refiere a, y es un herramienta bastante poderoso, que refiere a la idea de que para entrar en una negociación yo tengo que primero saber qué es lo mejor que me puede pasar si no llegamos a un acuerdo. Para después poder evaluar las opciones recibidas. Y cuando yo conozco mi MAAN, o probablemente tengo varias, y conozco qué sería la mejor cosa si no hay un cambio, si no hay un nuevo acuerdo para el otro lado, qué es lo mejor que puede pasar para ellos. Hicimos como un análisis de eso en el grupo y lo que vimos era que si no hay cambios en Paraguay, si no hay más transparencia, más acceso de datos, más políticas públicas de largo plazo que no terminan cuando termina un gobierno, sino una visión de largo plazo, y de eso también vos podrías hablar sobre Benjamín Aceval. Si no hay eso, va a haber unos choques políticos, si no en este próximo gobierno, el gobierno siguiente, en cuanto a la energía en Paraguay. Volvemos con Austin para que nos hable un poco de esa visión de largo plazo que tenía Benjamín Aceval. Sí, claro. Mis investigaciones revelan que Benjamín Aceval era un investigador que pensaba a largo plazo. Yo he leído parte de su tesis doctoral de la Universidad de Buenos Aires y una de sus proposiciones fue que el sufragio debe ser extensivo a la mujer. Este fue en el año 1873. Estaba 100 loco. años antes. 120 años Antes. Pero antes de que eso fue un pensamiento común en el Paraguay. Sí. Claro, porque acá recién en 1960 Sí. se Entonces, permitió el voto de la eso mujer. revela que el gobierno paraguayo, los funcionarios más altos, que sea el presidente o alguien más, querían que alguien con esa visión sea el responsable por la crisis. Y cuando estás involucrado en esta investigación y compartís con tus pares de aquí, de Paraguay, de la universidad en la que estás también aquí haciendo tus estudios, ¿qué te dicen? ¿Cuál es la opinión que tienen tus pares? Pues primero tengo que hacer lo que hice esta noche, explicar cómo entré al tema y explicar por qué es importante. Y casi todos me dicen, ay, yo conozco el nombre del presidente Ayes, pero no sé qué exactamente pasó en esa historia. Claro, y por desconocemos. qué es importante. Y creo que yo y ahora nosotros tenemos una responsabilidad de difundir esta historia de Benjamín Aceval. Qué bueno. Hablando de academia, Cristín, ¿cómo ves a la academia en Paraguay respecto al tema de Itaipú? ¿Ves que hay un compromiso, hay un involucramiento, es una causa? Yo siempre planteo y digo, debería ser una causa nacional y no como un eslogan, sino como una acción real. Yo pienso que hay... lo que he encontrado en las oportunidades que hemos tenido de hablar con estudiantes jóvenes acá o en otras ciudades es que especialmente los jóvenes tienen ganas de saber más y que sienten frustración sobre cómo está Paraguay hoy en día y quieren hacer algo. Quieren estudiar más, quieren hacer conexiones, quieren hacer programación, así, tienen visiones y yo creo que realmente la solución para Paraguay son los jóvenes de Paraguay. Vos mencionaste antes, cuando estábamos afuera, que Benjamín Aceval era jovencito. Joven.
¿Cuántos años nació en 1845, entonces cuando se asumió el cargo de ministro tenía 30 años. Entonces, yo pienso que parte de la dificultad en Paraguay es que nosotros que somos más grandes tenemos nuestras ideas de cómo son las cosas y no somos a veces tan flexibles. Claro, más oxidados. Exactamente, o pensamos que no, el mundo es como sabemos, pero si uno es más joven, el mundo puede ser diferente. Claro. Entonces yo veo ganas en la universidad, yo veo que no hay suficientes recursos financieros del gobierno en la educación, para ser muy clara. Esta mañana hablábamos con Estela, pero fuera del aire, ¿verdad? De una conversación que tenía con una persona en la calle ayer que me decía, una persona un poco mayor que yo, que me decía, está todo mal, vamos para peor, el país va en picada, y yo le decía, yo no creo eso, le decía, ¿verdad? Yo creo que hay una generación joven que está cambiando el país y que va a cambiar el país. Que tiene otra forma de ver las cosas y que tiene otra visión para el país, ¿verdad? Que no esperan que continúe todo como está hoy. Yo digo que no solamente existe, sino que es necesario. Ellos son la solución. Son la solución. ¿Y por qué digo eso? Porque aunque son jóvenes, tienen una visión de largo plazo. Yo participé en un bootcamp de cómo programar en Python que está haciendo una empresa que se llama Penguin. Tenían un bootcamp para mujeres y la mitad de ellas no sabían nada de cómo programar. Y yo pude así estar allá, participar y ver cómo fue la experiencia. Yo vi gente tan apasionada en aprender, trabajar duro, como 12 horas al día. Entonces, poner mucho esfuerzo, aprender mucho y generar ideas pero muy creativas para contestar preguntas muy actuales. Entonces, para mí la pregunta es, no, Paraguay va mal. Yo vi un joven viniendo a nuestra casa hoy para darnos las preguntas del censo. Y él dando tanto de su tiempo y su esfuerzo, porque por un deseo de ver un Paraguay mejor. Yo pienso que nosotros tenemos que dar a los jóvenes las herramientas y el espacio. Benjamín Aceval fue enviado a Estados Unidos en un momento de desesperación. Paraguay eligió la mejor para enfrentar algo bastante grave. Alguien que trabajó a full, que entendía la cancha, que entendía su público y trabajó para eso. Entonces yo pienso que no es que las cosas están perdidas, sino que hay que apoyar esas cosas. Austin, ¿cómo en tu contacto con los jóvenes, cómo ves a los paraguayos? Porque a veces los jóvenes tienen otra visión, ¿verdad? En una de esas te muestran cosas que uno no ve. Sí, claro. Pues en Paraguay yo veo ganas de compartir la cultura de jóvenes y gente más grande también. Pero con los jóvenes yo tengo conversaciones así. Yo conozco jóvenes acá con licenciatura buscando trabajo. Y de ellos aprendo mucho de la situación en este país. Pero a la misma vez yo veo esta lucha para mejorar las situaciones. Un ejemplo más que quiero mencionar hay un grupo en la Facultad Politécnica, en la UNAM, que se llama el Grupo de Investigación de Tecnologías Verdes. Y ese es un grupo de jóvenes bajo liderazgo de profesores que están escribiendo tesis y haciendo mucha investigación sobre Itaipú y sobre las renegociaciones de Itaipú. Sí. Y lo que estudian es mucho más técnico de que yo estudio, pero en eso yo veo, es un ejemplo muy claro a mí, en gente joven que es inteligente, innovadora y están
quieren mejorar Paraguay. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta, bueno, Austin nos va a reiterar la invitación para mañana para la actividad que tienen en la Sociedad Científica. Última parte del programa y vamos a pedirle nuevamente a Austin Connors que nos haga la invitación para la presentación que hace mañana. Austin, contanos. Sí, mañana la exposición estará en la Sociedad Científica que está en la calle Andrés Barbero, esquina Brasil. Arranca a las 10:30 y yo voy a exponer a las 14 horas, a las 2. Bueno, y Cristín, te agradecemos nuevamente que estés acá, que todo el trabajo de investigación que haces con Ella es tus nuestra estudiantes madrina, universitarios. ya, algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay estudiantes paraguayos que en algún momento van a ir a la Universidad de Duke. Oh, eso es como el sueño. Sí, sí hay estudiantes interesados en aplicar al Duke. Es una universidad muy competitiva, pero hay fondos y becas para ayudar gente de este país a estudiar en Estados Unidos. Y sería un sueño. De vez en cuando hay gente. Entonces ustedes están bienvenidos. Lo que yo quiero decir como para despedir es que estamos arrancando otro grupo de estudiantes de Estados Unidos para traerlos acá, para hacer estudios sobre Paraguay y conocer el país. Aman el país, les encanta Paraguay cuando conocen de temas serias como por ejemplo la tesis de Austin sobre Benjamín Aceval. Hasta estudiantes la semana pasada hicieron sopa en casa. Genial. Cristín, Austin, gracias por estar con nosotros. Estela, nos encontramos la próxima semana. Así es. Buenas noches.